Bienvenidos a una nueva sesión de Ética, Ciudadanía y Sociedad. La semana pasada veníamos hablando seguimos en la unidad 1, libertad y responsabilidad. La semana pasada hablábamos un poquito de lo que eran algunas concepciones del origen del hombre. Recuerdan que hablamos de materialismo, hablamos de positivismo, hasta que llegamos finalmente al teísmo, como la concepción que va a englobar las actividades que vamos a trabajar. Esta semana vamos a hablar de qué es el hombre, finalmente, ¿no? El hombre es un ser racional compuesto de alma y cuerpo. Esta es quizás la concepción más básica de lo que es el hombre. Ya vamos a ver después al final por qué. Este ser racional que tiene alma y cuerpo, el alma forma parte de su ser espiritual y el cuerpo forma parte de su ser material. Aunque cada uno tiene una sustancia particular, forman un ser único y ninguno de ellos puede vivir independiente del otro. O sea, para ser una persona humana, viva en este caso, pues no podemos tener el alma por un lado y el cuerpo por un lado, sino que ambas están intrínsecamente unidas y forman una unión sustancial. Vamos a revisar entonces tres características propias de la existencia humana y por lo tanto de su naturaleza. Aquellas cosas que le son propias al hombre y que además lo diferencian de otros seres vivos como las plantas y los animales. Lo primero es la espiritualidad, y no en balde coloqué una imagen de Thanos con la gema del alma, donde Thanos se plantea, se cuestiona, se pregunta si lo que hizo estaba bien, si lo que hizo estaba mal. Antes vamos a partir del concepto de alma. Alma viene del latín y anima, que quiere decir movimiento, que quiere decir animación. ¿Eso por qué lo vamos a establecer así? Porque podemos hablar de tres tipos de alma. Vamos desde la más básica hasta la más compleja. Empezamos con un alma vegetal, es decir, las plantas tienen un alma. ¿Por qué? Porque son seres vivos. Lo que pasa es que esa alma es como el primer paso de esa ánima y por lo tanto lo único que hace es respirar. Yo sé que hay gente que puede decir que es que a las plantas hay que hablarles, que hay que conversar con las plantas, pero no importa si usted conversa con la planta o si usted le va a dar un machetazo a una mata de mango, la mata de mango no va a recordar, no va a reaccionar ante ese machetazo, porque su única función es una función de respirar. El alma vegetal vive. Luego pasamos al siguiente paso, al siguiente escalón del alma, que viene siendo el alma animal. El alma animal no solo vive, sino que además siente. Y cuando siente, ojo, estamos hablando de sensación, no de sentimientos. O sea, no estamos hablando todavía de unas capacidades que son superiores, sino de sentir. ¿Por qué? Porque el animal no solo respira, sino que tiene gusto, tacto, oído, vista, interacciona con su entorno. Además, tiene lo que se llaman los instintos. Y, bueno, nada, come, crece, tal. Pero todavía no conoce como el alma humana, que viene siendo el tercer y último escalón. El alma humana no solo respira, no solo siente, sino que además conoce, es capaz de entender, de participar y, bueno, por lo tanto, de tener un pensamiento intelectual alrededor del mundo que lo conoce. El hombre tiene un alma espiritual con unas potencias propias que lo hacen distinto a los animales. La conciencia, el amor y la capacidad de disfrutar la belleza son posibles gracias a ella. Usted nunca encontrará a un perro sentado viendo el atardecer, admirando la belleza de la creación divina, porque esas capacidades de apreciar la belleza, de entender qué es lo que está ocurriendo, son propias del alma humana. Dentro de esa, aparte de la espiritualidad, encontramos la libertad. Somos seres libres. El hombre no solo existe, sino que decide la forma de esa existencia. Esa libertad se hace oposición a los instintos muy propios de los animales, las disposiciones innatas, o sea, si yo
tengo cierta facilidad para algo o no, y el ambiente. Es decir, un animal que se maneja por instintos, cuando se siente agredido, su instinto hace que ataque y se defienda. Una persona, en cambio, cuando se siente agredido libremente, puede decidir que no va a reaccionar, que no va a atacar, que no se va a ir al impulso. Eso, evidentemente, uno conoce casos de personas que se dejan llevar más por los instintos, se dejan llevar menos por los instintos. Cuando hablamos de las disposiciones innatas, es que a lo mejor yo no soy bueno para las matemáticas. Sin embargo, soy libre de trabajar, de esforzarme, de prepararme y vencer esas disposiciones innatas. Y el ambiente, pues es evidente que uno es capaz de superar y de decidir libremente si se deja llevar por el ambiente o no. Aparte de eso, hablamos de la responsabilidad. Entonces tendríamos espiritualidad, libertad y responsabilidad. El hombre no solo es libre de algo, sino es libre para algo. En la concepción teísta de la que estamos trabajando, somos criaturas y por lo tanto la criatura humana tiene una finalidad conocida. Por lo tanto es responsable ante Dios, ante los demás y ante su conciencia. Yo no puedo ir por la vida haciendo lo que me da la gana, porque yo tengo una responsabilidad para el mundo y las personas que me rodean. Dentro de la concepción teísta, en primer lugar tengo a Dios. Pero es que aunque yo no creyera en un Dios, tengo una responsabilidad para el mundo que me rodea. Porque soy hijo, porque soy esposo, porque soy padre, porque soy ciudadano. Eso quiere decir que yo no soy libre para hacer lo que me da la gana, sino que esa libertad está dirigida hacia algo en particular. Es en la donación, el encuentro con los demás, donde el ser humano encuentra su plenitud. La persona humana es entonces libre, autónoma, creativa, singular, trascendente y compleja. Todo ese cúmulo de cosas es lo que podemos llamar dimensiones de la persona. No somos planos, no somos una caricatura en dos dimensiones, sino que tenemos distintas capas. Vamos a ver algunas de ellas. Tenemos una dimensión físico-corporal. Tengo a Gigi Buffon, para no entrar en la polémica de si Cristiano o Messi, pero es evidente que el ser humano está compuesto por una materia, por un cuerpo, y que ese cuerpo debe estar además en buen estado de salud. En el caso de Gigi, con 41 años, todavía sigue estando en el top de los porteros. Nuestro cuerpo está conformado por distintos órganos, cada uno de ellos con una función específica. Hay órganos más nobles que otros, es decir, el cerebro es probablemente más importante que el apéndice, del cual podemos vivir sin necesidad de él. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el ciclo de la vida. Es igual que los animales, en eso lo compartimos. Pero además, ese marco que nosotros llamamos cuerpo es el instrumento sobre el que podemos realizar funciones superiores propias de los seres humanos. Por ejemplo, la dimensión intelectiva. Intelectiva suena como una palabra un poco extraña, pero nos referimos a lo intelectual. Esta dimensión en el hombre se desarrolla a través de la búsqueda de la verdad. El hombre tiene una capacidad, por su inteligencia, de conocer la verdad, de conocer el bien y de buscarlo, a través de los conocimientos adquiridos en toda su etapa de formación y el desarrollo de habilidades intelectuales. Por lo tanto, en esa dimensión intelectual hay un crecimiento desde que somos niños y empezamos a hablar y conocer el lenguaje y aprender a leer o caminar, hasta que, ya somos adultos y aprendemos cualquier cantidad de cosas. Pero también tiene una dimensión volitiva. Esta dimensión volitiva tiene que ver con la voluntad. Por eso la imagen que nos acompaña es la de un deportista de alto rendimiento que no tiene las extremidades inferiores. La educación de la dimensión volitiva del hombre está encaminada a educar la voluntad, a hacer que sea dueño de sus propios actos. Seguimos otra vez marcando lo que nos hace diferente de los animales. Cuando el hombre es capaz de entender su dimensión volitiva de voluntad, entonces se hace dueño de sus propios actos. Él sabe que tiene que hacer algo por su dimensión intelectual,
pero decide hacerlo por su dimensión volitiva. Además tenemos una dimensión afectiva. En este caso de la dimensión afectiva es aquella que busca educar los sentimientos. ¿Por qué? Porque así como por la voluntad no podemos dejarnos llevar por los instintos, así como por la voluntad yo tengo que sobreponerme a cosas como la flojera, el cansancio, etc. En el caso de la afectividad también tengo que aprender a educar mis sentimientos. Esa dimensión afectiva es aquella que busca educar los sentimientos en el ser humano, el carácter, las habilidades sociales. Porque como vivimos en sociedad y nos relacionamos con otra persona, yo no puedo simplemente hacer lo que me da la gana, actuar a los demás como me da la gana. Por eso, por ejemplo, si yo no tengo una dimensión afectiva bien educada, entonces mis relaciones de pareja serán un fracaso, porque me dejaré llevar por el momento. Si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, si amanecí o dormí bien, entonces eso afectará todo lo que son mis dimensiones afectivas. Pero también y finalmente tenemos una dimensión espiritual, porque el hombre a través de su inteligencia y a través de su voluntad es capaz de conocer una realidad superior a él. El hombre es capaz de trascender en la búsqueda de algo, de alguien que le dé sentido a su vida. Por lo tanto, eso que nos hemos planteado durante todos estos días de quién es el hombre, cuál es su objetivo, es capaz de obtener esa respuesta a través del intelecto. Es libre y tiene la capacidad de autodistanciamiento, o sea, de retraerme y pensar hacia adentro, pensar hacia esa conciencia y capaz de entender el concepto de lo infinito, un concepto que es muy superior a él mismo, que es a su vez finito. Es capaz de conocerse y por lo tanto autocontrolarse y autodominarse. Y en esa trascendencia es capaz de encontrar a ese alguien que nosotros denominamos Dios, que es a su vez lo que nos permite religarnos, de ahí viene la palabra religión, a ese principio, origen y fin. Por lo tanto, el hombre es un individuo bio, psicosocial y espiritual, único e irrepetible, inacabado e inacabable, y finito en su dimensión temporal, activo y capaz de aprender y concientizar una serie de valores que lo ayudan a trascender. Con este pensamiento tan profundo terminamos nuestra clase de hoy.